Ahora, quedó la semana pasada pendiente el concepto de lo que es los Eijalot. ¿Qué son los Eijalot? Cuando hablábamos recién acerca de hablábamos acerca de la historia del rey de Carlín. Él fue a una de esas cámaras para donde estaba realizándose el juicio de este médico. Fue allí, decidió pelear en contra de todas esas cosas. Esos Eijalot en Kabbalah, especialmente según las enseñanzas del Arizal, sería la traducción palacios o cámaras, son, por supuesto, estructuras espirituales que representan niveles de conciencia y lo que se llamaría la experiencia en el mundo espiritual. Cada mundo espiritual, cada Ijal tiene determinada experiencia. Como hablábamos recién del Tikkun, que viene cada uno a realizar. Por supuesto, los Eijalot son dominio de los tzadikim, de los grandes cabalistas, de los grandes sabios como el Baal Shem Tov, el Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu. Y en distintos lugares se nombran de distintas formas, así los denomina el Arizal en su obra El Etz Haim. ¿Cuál es el concepto de los Eijalot? Los Eijalot son niveles o esferas espirituales por los cuales el alma puede ascender y experimentar diferentes grados de acercamiento a Dios, acercamiento a la divinidad. Ahora vamos a entender de qué se trata, cómo alguien puede acercarse a Dios en forma espiritual. Y como vamos a ver, en forma física también. Cada Eijal es una especie de palacio espiritual que contiene revelaciones particulares de luz divina. Así como dijimos que el Orakab tiene las 10 sefirot, y esas 10 sefirot forman mundos, entonces toda esa diversidad, ese principio de diferenciación de la divinidad, a pesar de que se mantiene dentro de sí mismo, comienza a tener determinadas características para luego dar origen a los mundos propiamente dichos. Y en definitiva, este mundo que tiene todos los mundos en su interior. Esto es más o menos como el embrión, la primera, el primer óvulo donde entra el espermatozoide es una célula indiferenciada. Pero a medida que van creciendo las células y se van dividiendo, en cada sector, a pesar de que aparentemente son las mismas células, cada una se va empezando a especializar para dar origen a los distintos tejidos y órganos del cuerpo. Así también en forma espiritual, vemos como en aquella época, cuando estaba el Arizal y antes, cientos, miles de años, no había el conocimiento de las células y de la embriología y todas estas cosas. Pero como Dios creó el mundo en base a esos principios espirituales, entonces todo esto fue revelado a ellos y hoy la ciencia, cada una de las ciencias lo dice en su lenguaje, pero se refiere a las mismas cosas. ¿Está claro hasta aquí? Si, si no quieren escribir, pueden poner en el chat. Voy a ver qué es lo que me dicen mis amigos del YouTube. Muy bien.
Cuando yo entré por primera vez en Beit Chabad, estaban estudiando el Tanya. Y había un grupo de hombres y mujeres que estaban escuchando al rabino cómo explicaba el Tanya. Y una vez que terminó, ellos se fueron a su casa, se despidieron, agradecimiento, pero fue mi primera vez y eso que yo escuché del Tanya, que era el primer capítulo, fue tan impresionante para mí que me quedé y esa vez quedé atrapado por el Hasidut. Me quedé hablando con el rabino para que me explique un poco más. Y después, con el tiempo, en las distintas clases iban cambiando las personas y yo seguía yendo y había un grupo básico que seguía estando. Y cuando yo le comentaba acerca de la gente, me dijo, mira, la mayor parte de la gente no entiende ni una palabra de lo que estoy diciendo. Pero vienen porque eso es lo que les gusta, escuchar cosas que que no entienden y que le parecen tan así sublimes y espirituales. Y aparte son medios snob. Vienen, aunque no entienden nada, pero están estudiando Kabbalah. Después entendí algo mucho más profundo que me explicó otro rabino, y es que aunque el alma, aunque la persona conscientemente no entiende lo que están diciendo, el alma sí entiende. Entonces ahí ya me quedé más tranquilo, y porque yo había cosas que no entendía, pero sentía que estaba conectado con mi alma, con mi vida y con las cosas que yo había estudiado. Después con el tiempo, al profundizar, vi más la conexión y empecé a entender una infinitísima parte de lo que está escrito en todas estas cosas. Entonces por eso me atrevo a explicarlo, a pesar de que yo no sé mucho más que ustedes. Entonces, los Eijalot, como decíamos recién, son niveles de divinidad a donde va el alma para recibir determinada experiencia. Algunos lo hacen en forma consciente y sabiendo lo que están haciendo. Otros lo hacemos guiados por el Rebbe, por nuestro maestro, que nos hace experimentar cosas en la parte, en este mundo físico, que hacen nuestra rectificación espiritual, pero que ellos sí suben a ese Ijal y producen determinada unificación y rectificación, mientras nosotros hacemos el recipiente cumpliendo alguna pequeña orden o cumpliendo alguna mitzvah, como ponerse de acá o agregar un estudio de Torah, estudio de Hasidut, hacer una buena acción, aumentar en Kedusha. Entonces, esos Eijalot, que son esferas espirituales, a través de las cuales se asciende el alma, allí recibe revelaciones especiales de luz divina. Y están ubicados en diferentes mundos y corresponden a diferentes estados de purificación y elevación espiritual. Por ejemplo, en el Arizal describe en el Etz Haim, como ustedes saben, el Etz Haim está en las enseñanzas del Arizal, tal como el Rabbi Haim Vital las escribió. Por ejemplo, en el mundo de Yetzirah describe que hay 7 Eijalot. Y ahora cuando yo se los describa van a entender de qué se trata. Hay uno que se llama Eijal Aleboná, el palacio de la blancura, y representa la pureza y la preparación espiritual inicial. El comienzo de la preparación, de purificación, para ingresar luego
en los distintos Jalot superiores. Después está el Ejal Ratzon, el palacio de la voluntad. Se relaciona con la voluntad y el deseo espiritual de acercarse a Dios. Cuando uno se purifica, entonces esos deseos que uno tiene por las cosas del mundo se canalizan al deseo por aferrarse a Dios. Está el Ejal Shefa, el palacio de la abundancia. Entonces, una vez que comienza esa voluntad, ese deseo, el alma experimenta la abundancia de bendiciones divinas. Después está el Eijal Ahava. Como sabemos, el mundo de Yetzirah corresponde a las emociones. Entonces son todos aspectos de emociones que siente el alma en ese lugar para rectificar. Entonces es una forma de transformar esas emociones dedicadas al mundo físico, al alma animal, y revelar su verdadero origen y objetivo, que es dedicarlas a Dios. Entonces es el Eijal Ahava, que es el cuarto, es el palacio del amor. Allí, después de todo eso, de la purificación, la blancura, de aumentar el deseo de acercarse a Dios, de sentir esa abundancia que se va revelando, empieza a revelarse el amor divino y la conexión profunda con Dios. Después está el Eijala Nemanut. ¿Qué pasa cuando uno ama a alguien y siente esa conexión? Siente lealtad. Se relaciona con la fidelidad y la lealtad por esa misión espiritual. Y entonces en ese momento viene el sexto Eijal, que es el Eijal Akedushá, el Eijal de la santidad, de lo sagrado. Y entonces el alma empieza a experimentar altos niveles de santidad, de pureza, de Kedushá. Y por último, el séptimo Eijal, donde está en el mundo de Yetzirah, se llama Eijal Ratzon Elión, el palacio de la voluntad suprema, y representa el más alto nivel de voluntad divina y la unión completa con Dios. Ahora que vemos cuál es la emoción y cuál es la rectificación, cuál es el ámbito, el color, el matiz que tiene cada uno de esos Eijalot. Por supuesto, en otros mundos hay otros Eijalot. Vemos cómo el alma se puede elevar. Cuando uno dice, a medida que va haciendo cosas y estudiando y cumpliendo mitzvot, el alma se va elevando. Pero, ¿qué quiere decir elevando? Esos 7 niveles que nos presenta la Arizal forman distintas etapas de elevación que tienen una lógica, como una cosa va sucediendo hacia la otra porque tiene lógica, porque corresponde también a nuestra experiencia en la vida, el alma dentro del cuerpo. Entonces, ¿cuál es la función de esos Eijalot? Por un lado, es la purificación del alma. Este mundo purifica el alma a través de todas sus experiencias y todas las pruebas que Dios nos pone, y nos da un cierto sabor de lo que son esas cosas en los mundos superiores, en los Eijalot. Los tzadikim los perciben estando dentro de este mundo. Las almas lo van percibiendo en base a los méritos que recibieron en este mundo al salir el alma del cuerpo y elevarse a esos Eijalot. Pero también nosotros, que no somos tzadikim, a través de la conexión con el tzadik, que nos explica y nos hace sentir y nos hace conciencia de todas estas cosas, también tenemos un cierto goce, una cierta purificación, un cierto deseo, una cierta abundancia, todas las cosas de Jalot, un tasting, una cierta degustación de esas cosas que hay ahí arriba.
Entonces, con respecto a la purificación del alma, los Seijalot sirven como etapas en el proceso de purificación y libación del alma. Y a medida que el alma asciende a través de esos palacios, se libera de las impurezas y se acerca más a la divinidad. Entonces, ahora se entiende la diferencia entre lo que son las impurezas físicas que uno va adquiriendo con el alimento, con el ambiente y todas esas cosas, y cómo funciona igual con las impurezas espirituales. El alma se va impregnando de determinados asuntos por vivir en este mundo, entonces necesita limpiarse de eso. Cuando estudiamos acerca de las reencarnaciones, vimos que hay distintas formas que el alma se limpia cuando sale del cuerpo, a través de la tumba, a través del Kafakela, que es enviado de una parte al otro del mundo con el hueco de la onda, otro que es Kibud Akeber, que se va, gira dentro de la tumba, hablando espiritualmente del alma. Y otra es ir al Geinom, donde ahí se purifica, cuando uno está caliente por las cosas de este mundo, va a la parte fría, y cuando uno es frío con la Torah y las mitzvot y Dios, va a la parte caliente. Pero todo esto no hay que imaginárselo porque no es algo que tiene forma ni nada, son estos halot, donde el alma va para purificarse. No son todas las cosas que se inventan las religiones. Ahí, entonces, por un lado es la purificación del alma. A través de la purificación se produce una revelación espiritual, donde en cada hijal el alma recibe revelaciones específicas y distintas de la divinidad. Cada palacio ofrece una comprensión más profunda y una experiencia más cercana a la presencia divina. Y entonces a través de eso puede avanzar espiritualmente. Porque cada uno de los Eijalot representa un paso, un logro en los niveles espirituales. Y ascender a través de esos palacios es un signo de progreso y crecimiento en la vida espiritual de las personas. Entonces, a pesar de que no somos cabalistas, no somos tzadikim, sin embargo, podemos tener una conducta, podemos dirigir nuestros actos y pensamientos y emociones a cada uno de esos Eijalot. Cuando uno medita, como siempre decimos, la meditación en el cubo divino no significa encerrarse en un lugar a oscuras, cerrar los ojos y meditar, también puede ser. Pero lo principal es tener esa experiencia en la vida diaria, en cualquier lugar donde nos encontremos, que eso pueda ser asociado con la vida, y entonces vemos el mundo en forma diferente. Bueno, hay jalot en otros mundos, en el mundo de Briah y el mundo de Atzilut. Y entonces por eso los cabalistas le dan tanta importancia a esta práctica mística, sobre todo los que siguen la Kabbalah del Arizal, y meditan y contemplan las Seijalot para elevar sus almas y alcanzar mayores niveles de acercamiento a Dios. Acercamientos a la raíz de su alma, viendo cada uno de sus aspectos, porque como vieron ustedes, esos Seijalot son cosas que uno los percibe conscientemente también, no son palabras que no pertenezcan a este mundo. Pero como dijimos antes, que somos un Selem, somos una sombra en forma tridimensional de algo pluridimensional en los mundos y en respecto a Dios infinitas dimensiones. Entonces nosotros percibimos esto en nuestra capacidad tridimensional o cuatridimensional si agregamos el tiempo. Pero tenemos que pensar que más allá hay otros niveles de percepción. Entonces, cuando se practica la meditación, la oración, uno enfoca, visualiza esas experiencias, esos palacios espirituales, como un medio para conectarnos con Hashem.
Entonces, los Eijalot que presenta el Arizal son palacios espirituales que representan niveles de conciencia y revelación divina. Y a través de estos palacios, el alma puede purificarse y recibir revelaciones espirituales y progresar en su camino hacia la unión con Dios. Todo esto son explicaciones del Arizal que están en su libro Etz Haim, Pri Etz Haim y otros más. Esto que acabamos de hacer, entonces, es una práctica que yo quise hacer de nuestro curso de Kabbalah. Porque yo explico Kabbalah todo el tiempo y también y di cursos de Kabbalah pura, como siempre explicado bajo la óptica del Hasidut, como estaba haciendo ahora. Pero como ustedes vieron, todavía no me animé a plantear, a, a difundir el curso, porque, como ustedes ven, hay temas que son complejos. Entonces vamos a empezar por el principio, pero este es uno de los niveles que vamos a llegar en nuestro curso de Kabbalah.